Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Hoy nos encontramos directamente desde el Museo del Oro del Banco de la República en San Juan de Pasto. Y nos acompaña el coordinador del Museo del Oro, el señor Carlos López, que además es egresado, me cuenta él, del programa de Derecho de la Universidad Mariana. Pues Carlos, qué gusto, bienvenido. Muchas gracias, Felipe, un gusto para todos los amigos de Escenarios, a toda mi comunidad de la Universidad Mariana. Encantados de que nos hayan visitado a este espacio, el Museo del Oro Nariño, un espejo para mirarnos a través de nuestro pasado y presente. Bien, entonces en esta oportunidad vamos a hacer el recorrido con la compañía de Carlos López del Museo del Oro, que sea una motivación especial para que ustedes, amigos televidentes, visiten este espacio lleno de cultura, de riqueza de nuestra historia y además porque es un espacio que se entrega gratuitamente a toda la población del departamento, del país y a nivel internacional que gusten pasar y conocer nuestra cultura. Así que Carlos, ¿con qué comenzamos? Bueno, bienvenidos a este espacio, el Museo del Oro Nariño, que con 480 piezas en diferentes materiales, hay en hueso, concha, lítico, orfebrería, plata, platino, textil. Todas las piezas contrastan dos regiones naturales, la gente de la costa pacífica y la gente de la serranía. De manera que vamos a hacer un recorrido por 6 ejes temáticos. El primero, la gente, el espacio y el tiempo. El segundo, las relaciones con la naturaleza. El tercero, la minería. Igualmente vamos a hablar acerca del arte geométrico, continuaremos con las cosmologías, los rituales, las fiestas y concluye el recorrido con las transformaciones culturales a la llegada de los europeos en el siglo XV. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y antes de ingresar, yo quisiera hacer la referencia a ustedes, amigos televidentes, que el Museo del Oro del Banco de la República desde el pasado mes de diciembre hizo un acto de renovación, un trabajo de renovación, abrió las puertas, reabrió, digámoslo así, en diciembre. Después de un trabajo muy interesante en renovación de su infraestructura, de trabajos de investigación, que a lo largo de este recorrido con Carlos los iremos comentando. Es una buena oportunidad y también una motivación más para que la gente venga nuevamente a conocer este espacio. Por supuesto, les cuento que el museo es muy sofisticado, se ha adecuado efectivamente desde diciembre del 2015, esta renovación tan bonita que hace parte de la readecuación de todos los museos del Banco de la República. Pero este espacio del Museo del Oro Nariño tiene algo muy particular, Felipe, y es que participó la comunidad. Participaron alrededor de 300 personas en una minga de pensamiento donde ellos traían objetos de diferentes lugares del departamento como los indígenas, Kamsá, Ingas, Cofanes, Pastos, Emberas. Todos ellos traían objetos que los identificaba y que iban enriqueciendo el guión del Museo del Oro Nariño del Banco de la República. Felipe, bienvenidos. Muy bien, vamos. Como hacíamos referencia en la entrada con Carlos López en este diálogo en el Museo del Oro del Banco de la República en Pasto, encontramos en Nariño esas dos grandes poblaciones. Uno, lo que hace parte de la costa pacífica, y dos, los de la sierra.
pues Carlos, coméntenos esas diferencias. ¿Qué encontramos en cuanto a estas características poblacionales? Bueno, importante, Felipe, comentarles de que la gente de la costa es la más antigua, de manera que vamos a encontrar en una cronología de las sociedades prehispánicas que alcanzan en el periodo 500 antes de Cristo y establecen la tradición tumaco-latolita hasta el 500 después de Cristo. De los sitios más importantes en la costa pacífica, Inhuapí 1, Inhuapí 2, que quedan por la zona de Tumaco. Algunos lo relacionan con la gente de la Chorrera de la parte ecuatoriana. Efectivamente, esta sociedad participó en muchos espacios de lo que es Esmeraldas, Manabí, Manta, por eso tenemos muchas afinidades con esta sociedad. En su relación, la gente de la serranía empieza desde el 500 después de Cristo a la llegada de los europeos, que es el 1600. Entonces los sitios destacados, Jongobito, El Retiro, Chaput, Santa Fe, Miraflores, Tajumbina, la zona de Las Cruces, municipio de Ipiales, La Victoria Ipiales, igual en un punto del Cultún se encontró una tumba muy profunda con diferentes textiles de lana de llama. Importante este punto del 1600, Felipe, ya que aquí podemos ver que son grupos indígenas. Muchos piensan que cuando les hablamos de tumaco-latolita se habla de afros, y no, en realidad los afros llegan con los europeos hacia el 1600. Aquí son grupos indígenas. En este caso vamos a poder encontrar en la zona de la serranía grupos como los pastos en la zona sur. En la zona norte-centro encontramos los grupos llamados área arqueológica Quillacinga, lo que se denomina nariz de luna. Parece que hubo un contacto esporádico entre estos grupos, ya que en las tumbas indígenas de aquí de la serranía se pudieron encontrar diferentes elementos de la costa, como caracoles, cuentas de concha, o inclusive se han encontrado elementos también de la parte amazónica. Se ve que hubo una red de mercaderes que no solamente intercambiaban productos, sino que intercambiaban conocimiento. Seguimos en el recorrido en el Museo del Oro del Banco de la República en San Juan de Pasto con Carlos López y pasamos al tema de la relación con la naturaleza, todos estos elementos que hacen parte de la historia de nuestra región y que usted los puede observar en un recorrido muy especial, de forma gratuita además, en este lugar tan significativo y especial que el Banco de la República tiene a disposición de la población. Pues Carlos, ¿qué encontramos en este escenario? Bueno, Felipe, les comentamos que este espacio es multisensorial. Aquí se ha colocado vitrinas con diferentes sonidos de la selva, del mar, de los páramos y todas las imágenes de cerámica, de orfebrería, de lítico, del altiplano y de la costa, como reconocen diferentes especies animales de la flora, también de la fauna, de diferentes ecosistemas y cómo ellos empiezan a detallar sus cotidianidades. Por ejemplo, en esta área vamos a mirar escenas muy bonitas de maternidades, de la niñez, de la vejez, y cómo la gente de la serranía empiezan a utilizar muchos de los elementos de la naturaleza para la alimentación. Papa, ulloco, quinoa, diferentes alimentos que intercambiaron, fueron trabajados en diferentes tulpas o el fogón. Las piedras de moler, las veo también allí. Aquí está la guagua y la mama, que comúnmente se le llama aquí en la parte nariñense. El metate, piedra de moler o churuma, le llaman mortero, también tiene diferentes significados. Como vemos, nuestros indígenas tenían diferentes tecnologías. Las tecnologías culturales de ellos, por ejemplo, las podemos encontrar en diferentes lanzas, lanzaderas en chonta, como estos propulsores, seguramente para cazar, posiblemente decimos, ¿no? Igualmente algunas cucharas en hueso de venado, algunos elementos de espejos de pirita, obsidiana, concha spondylus, esta concha muy apetecida sobre todo por las diferentes culturas para un estatus. Es de color anaranjado y se la encuentra en la costa pacífica ecuatoriana, lo que es Manta y Manabí. Por su parte, juegos de canicas prehispánicos, donde podemos ver el vínculo del niño a través del juego, la creación de diferentes valores. Las escenas son cotidianas, son fantásticas. Vamos a encontrar niños con diferentes objetos, con sus mascotas, y algo interesante, el trabajo del oro, de la plata y del platino. Aquí viene un simbolismo muy adecuado. Es la parte del dualismo, que cuando se concibe que el sol suda, les entrega el oro. Cuando calientan la plata en oposición, la luna llora. ¿Qué otros elementos hay en relación con la naturaleza? Por supuesto, Felipe, vamos a ver aquí algunas imágenes
Por ejemplo, las aves fueron preferidas por los indígenas. Vamos a encontrar algunos elementos o piezas en Tumbaga como colibrí, patos, águilas, el cóndor de los Andes, unas variedades de puercoespín. No podía faltar el cuy en cerámica. Vemos aquí la forma de los zorros, el venado que está girando alrededor de un eje en una cerámica muy bonita. Y aquí está el sonido de los páramos, el sonido que nos invita a la Divina Pastora y a todos esos elementos donde se encuentran frailejones. Por su parte, aquí vamos a encontrar elementos de la costa pacífica, como por ejemplo los perros de monte, este quincayú o este animal que fue trabajado en arcilla por la cultura tumaco-latolita. Importante que vemos que las piezas están partidas y posiblemente nos da a entender que era un ritual. Le falta una cabeza, le falta un brazo, una pierna, o le falta el pico, como por ejemplo a este loro, a esta especie, o vemos por acá un búho moteado. Por su parte, serpientes, descamadores, lagartijas que habitaron este ecosistema del mar Pacífico, donde ellos aprovecharon los recursos del mar y de los esteros para la supervivencia. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur. Seguimos en este escenario con la naturaleza, en el encuentro con nuestras culturas del Museo del Oro del Banco de la República en Pasto. Carlos, miramos acá otras artesanías que hicieron nuestros hombres en el pasado. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Qué nos entregan ellos? ¿Qué nos quieren expresar cuando realizan estas formas, estas figuras? Bueno, Felipe, importante hablar de un tema que es la cosmovisión. En todas las sociedades indígenas de América o de diferentes partes del mundo, siempre está presente la forma de entender el mundo. Para muchos indígenas, por ejemplo, los Aguá de la actualidad, habrá 4 mundos. Para los Inga, estará el Hanampacha, que es el mundo superior, el Caipacha, que es el mundo del medio, y el Ucupacha, que es el mundo de abajo. De manera que esa es una cosmovisión que está asociada a una espiral, al churo cósmico. Y ese churo cósmico está representado a diferentes formas de vida, el pensar, el sentir, el actuar. Los indígenas se visten con diferentes diademas, se colocan narigueras, se colocan cascabeles, representando diferentes especies de animales, como por ejemplo aquí vemos el mono machín, con su cola entorchada, que fue encontrado en diferentes puntos de la zona de Nariño, como la parte de Cumbal, en el petroglifo de Machines, la zona del Tambo o la zona de Consacá, donde vemos que está una recreación de un mono machín en cola entorchada. Impresionante ver ustedes cómo ellos trabajaron el mono machín en diferentes técnicas, en hueso, en concha, en cerámica. Aquí tienen una forma de representar la cosmovisión. La segunda, el jaguar. Su fuerza, su rapidez, un animal mítico para las sociedades americanas, lo representaron con los bigotes del jaguar. Las aves, al colocarse esas diademas, allí vamos a encontrar esas cosmologías o esa forma de entender el mundo, ¿no? Que es algo importante para estas sociedades. ¿De qué tiempo data estos elementos? Entre el 500 después de Cristo
al 1600 a la llegada de los europeos. Le comentaba a Felipe que para realizar el mono hicieron el molde en cera de abeja. Posteriormente lo cubrieron con barro, lo calentaban, se derretía la cera y en su lugar reemplazaban con oro, cobre y plata, que es la aleación llamada tumbaga. El oro funde a 1063 grados de temperatura, de manera que realizaban ese vaciado, ¿no? Luego utilizaban diferentes láminas de oro, las cuales las martillaban, y cada vez que martillaban se iban realizando, se iban haciendo muy delgadas, muy pequeñas, posiblemente se les partía, pero hábilmente la volvían a calentar, bruscamente la colocaban en agua fría, frío y calor, volvía a la maleabilidad y recuperaba los cristales de esta pieza. Y luego le daban un baño de ácido con plantas ácidas. Por ejemplo, acá en Nariño tenemos la hoja de chulco, que es ácida, con sal, con agua caliente. Empezaban a calentar la lámina, la raspaban por sonificación, la introducían en ese ácido y así daban colores, bicolores, rojo, amarillo. Subía el cobre y en su lugar también quedaba el oro. De manera que eran muy hábiles, Felipe, para realizar diferentes técnicas. Interesante la cultura de nuestra gente en ese momento y cómo eran tan hábiles, ¿no? Y tan expresivos también para representar sus expresiones culturales. A propósito del oro, Felipe, los voy a llevar a un lugar fantástico que es la minería y el trabajo de los metales. Muy bien, conozcámoslo. Bien, entonces otra sección de lo que es el Museo del Oro del Banco de la República. Estamos con su coordinador, señor Carlos López. Carlos, pues dentro de este espacio encontramos otra de las expresiones de nuestra gente en la región. Miramos entonces la comunidad de afrodescendientes que están presentes en Nariño. Miramos su presente y su pasado en esta sección, ¿me comenta? Sí, Felipe, efectivamente es un contraste. Aquí efectivamente los mineros de Barbacoas nos comentan cómo fue el proceso o cómo es en la actualidad la extracción de diferentes metales como el oro, como el platino, como la plata. Los mineros de Barbacoas nos cuentan que en su trasegar utilizan diferentes herramientas. La primera, el almocafre. Preparar el terreno para realizar la covada. Y llevan esa tierra con diferentes cachos a esta herramienta llamada el pondo. Dos personas suben con el pondo a otra herramienta llamada canalón o matraca. Y en esa herramienta empiezan a realizar un lavado. Con agua desviada del río o con tazones de agua lavan la tierra para separar la gravilla de las jaguas o arenas fijas. Se revuelca la gravilla con las conchas de coco y los cachos que sacan las piedras. Así va quedando la jagua limpia con el oro. Posteriormente vemos que los afros de la parte de Barbacoas utilizan dos herramientas, una que es la boleadora y la otra que es la batea. Algunos prefieren la boleadora, empiezan a realizar golpes secos para separar las mezclas. Otros prefieren la batea, donde realizan el proceso del mazamorreo, el barequeo, el playar. De manera que en el centro ya vamos a quedar algunos metales. Con algunos imanes empiezan a separar diferentes impurezas. Y posteriormente vamos a ver cómo los mineros llevan a las balanzas para realizar el pesaje. Colocan oro, cobre, oro, plata, y para equilibrar el peso utilizan fósforos, utilizan maíces, piedras, botones de camisa de adultos, o para un adarme, que es el peso, utilizan botones de camisa de niños. Allí empiezan a equilibrar y luego ya empiezan a separar para determinar el oro. Si es 18, si es de 14, si es de 10, de 24 quilates, empiezan, empíricamente conocen muchos de los sistemas. Esta sesión cabe resaltar que hace alusión a la minería, al trabajo netamente minero de nuestra gente. Y eso es lo que uno encuentra, toda la orfebrería de la costa pacífica, y también tenemos referencia de la serranía, ¿cierto? Por supuesto, Felipe, y hay algo que le va a sorprender en la serranía, que algunos discos giratorios, muchos de ellos encontrados en la zona de Ipiales, fueron encontrados 13, en la zona de Pupiales se encontraron, pero hay uno que se encontró en el Tambo. Cuénteme. Y ese disco giratorio tiene algo de particular, se le encontró barniz de pasto, seguramente para darle un acabado. ¿Y esos hallazgos, Carlos, cómo aparecen?
Bueno, los hallazgos son pruebas arqueológicas, que es importante también el papel de la responsabilidad en el cual se empieza a excavar. Un arqueólogo lo tiene que hacer, posteriormente se debe registrar, se debe catalogar. El Instituto Colombiano de Antropología, Historia (ICANN), que pertenece al Ministerio de Cultura, es el único ente encargado de registrar estas piezas para luego ubicarlas en diferentes museos de todo Colombia. Ese es el papel de la responsabilidad. De manera que las guaquerías en este momento están prohibidas. La Constitución lo establece en su artículo 7º, 8º, que es deber de todos los colombianos preservar, investigar, dar a conocer y sobre todo valorar el patrimonio cultural de la nación. Por lo tanto, todo lo que se encuentre debajo del subsuelo hace parte del Estado y es de todos los colombianos. Bueno, hablemos más de las piezas que encontramos acá, que usted me dice del Mopa Mopa. ¿Cuál es el que presenta Mopa Mopa? ¿Cuál es la pieza? Bueno, hay unos discos. Y a propósito, usted me hablaba antes de pasar a este tema de la orfebrería, también de los quillacingas. Sí, Felipe. Mirábamos unas particularidades en este tema de las narigueras, ¿cierto? Por supuesto. Y de los aretes, bueno, de las prendas como tal. Hay algo especial, que los orfebres de Nariño fueron los únicos que trabajaron la plata en Colombia. Tradición que aprendieron de los Andes centrales. En aleaciones de plata y cobre, los artesanos de la serranía elaboraron adornos corporales que platearon con oxidación. Posiblemente de aquí ese sobrenombre, ese apodo llamado quillacinga. ¿Por qué? Cuando calentaban el oro les decía que se pensaba que el sol estaba sudando, ¿sí? En oposición, cuando se calienta la plata, se concibe que la luna llora, el opuesto. Lo masculino, el oro; lo femenino, la plata, que es la luna. De manera que los indígenas posiblemente cuando los observaron o como adoraban a la luna, fueron llamados por otros indígenas quillacinga, nariz de luna. Por acá una pieza madre que tiene barniz de pasto, Felipe. Esta pieza, vamos a ver que en su interior primero tiene cobre al 95%, tiene oro y plata al 5%, pero para darle el acabado seguramente colocaron mopa mopa. Esta técnica que fue traída de la zona de Mocoa o de la zona de Putumayo y con la cual empezaron como a darle el acabado. No se sabe a ciencia cierta para qué utilizaron este disco giratorio, pero al colocarle un cordel por el centro, en ese hueco, empieza a crear diferentes bandas ondulatorias como el mejor arte cinético que induce a diferentes formas o trances. Seguramente con plantas enteógenas como la coca, el chamán, pues alcanzaba diferentes niveles dentro de su cosmovisión, ¿no? Es una pieza fantástica, tiene diferentes conceptos de aleaciones, tiene también la geometría. Ahora que vamos a hablar de la iconografía nariñense, está plasmada en la rotación, en la reflexión y en la traslación lineal que la vamos a poder observar a continuación. Seguimos en este espacio mirando cómo nuestros pasados trabajaban la minería y encontramos una especial relación en la geometría, sobre todo en elementos simétricos. Carlos, ¿por qué esta situación? Bueno, hay algo fantástico, Felipe, y a todos los televidentes contarles de que la geometría caracteriza la iconografía de los materiales arqueológicos de la altiplanicie de Nariño, Carchi, y que hay algo especial, lo que usted nos comenta. La simetría jugó un papel muy predominante en el conjunto de expresiones visuales. Los distintos patrones de simetría se logran por medio de movimientos, de una forma básica o de un grupo de formas en un plano. La simetría usada en esta región fue la isometría, es decir, la repetición de formas a través de movimientos rígidos, como por ejemplo la reflexión, como podemos ver en esta nariguera, la rotación, como vemos en ese disco giratorio, y la traslación, o sea, la secuencia lineal de repetición de diferentes formas. Con la combinación de estos movimientos, los artistas prehispánicos crearon un lenguaje visual cargado de muchos significados, como el famoso sol de los pastos, la estrella de 8 puntas, o los churros cósmicos, o diferentes espirales que se encuentran dentro de su cosmovisión. De manera que está presente, Felipe, la lógica. Hay algo especial en esta comunidad que se caracteriza. Y sobre todo las técnicas que ellos utilizaron, los colores para la cerámica, rojo, negro o rojo, negro y crema. El rojo y negro se conoce como la técnica llamada capulín, el rojo, negro y crema llamado el estilo piartal, y hay otro con líneas geométricas que es el rojo y negro, que es el tusa.
los arqueólogos determinaron ese tipo de estilos. Además se ha encontrado en esta área estilo Patía, que tiene colores anaranjados, y el estilo Tumaco, que es un color gris, el color característico de la costa pacífica. Así hemos llegado al final en nuestro programa del día de hoy, en esta primera parte del programa con el Museo del Oro del Banco de la República en San Juan de Pasto. Sabemos que este lugar guarda grandes tesoros y también grandes sorpresas, grandes hallazgos dentro de lo que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, y por qué no también invitarlos a pasar a conocerlo. Es una entrada totalmente gratuita para que ustedes se enriquezcan y conozcan de esta realidad y nuestra historia. Los invitamos en la próxima emisión para continuar con esta experiencia de visita en el Museo del Oro del Banco de la República. Hasta la próxima.